Marcelo Gullo, la licenciada Isa Recalde y José Díaz. Aclarar que el espacio del chat se encuentra abierto a preguntas, a aportes que quieran decir, son bienvenidos, sabemos de la participación siempre de ustedes y les agradecemos. Y bueno, vamos a arrancar con José Díaz, secretario general y coordinador de la Brigadier General. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Camila, compañera de la Brigadier La Plata. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Isiar. Muchas gracias por compartir con nosotros esta fecha, que es una fecha clave para el movimiento nacional y para el peronismo, pero una fecha que se ha dejado de lado a propósito y a veces que nos quieren desviar. De eso van a hablar, y muy bien, la compañera Isiar y el compañero Marcelo Gullo. Y yo en el teatro donde tuvimos el gran honor de tener al compañero Rubén Giovannini, fallecido hace un mes y 2 días, entre los oradores. Por supuesto al compañero Guillermo Moreno, estaba con nosotros en ese momento. No era parte de la Brigadier, pero sí era así. Estaba cerca nuestro el compañero Cunio, y sobre todo los compañeros que sí formamos la Brigadier desde un primer momento, y por eso quiero agradecer a mi amigo Quique Real, que hoy ya no está dentro de la estructura de la Brigadier, pero que fue el puntal, al compañero Miguel Márquez, a la compañera Erika Blum, y a todos los coordinadores, referentes que han ido pasando por la agrupación y han dejado su sello, y nosotros les estamos muy, muy agradecidos porque esto se hizo, sí creemos en una construcción comunitaria en la cual sí nosotros creemos fervientemente. Y por eso también quiero agradecer a los compañeros que nos han acompañado y nos siguen acompañando en estos 3 años, a los coordinadores de misiones, al Turco Turkievich, y a Lucas Godoy de Mendoza, Marcelo Rico, Leandro Guglielmi, Nicolás Parra, de Chaco, Joaquín Ríos y Carlos Llopis, de Catamarca, Facundo Rodríguez, de Salta, los compañeros Marcelo Morales, Daniel Tilca, concejal en la ciudad de Vaqueros por la Brigadier General, compañero Luciano, a la compañera Ceci. Perdón pero los quiero nombrar hoy porque es una fecha importante para nosotros. Al compañero Emilio Torres en Jujuy, a los compañeros de Corrientes, Federico Vini y Sergio Borda, al compañero de Catamarca, Facundo Rodríguez, ya lo dije, compañero de La Pampa, Germán Sánchez Arias, compañero de Chubut, Andrea Peroni y Facundo Gelves, compañero de Tucumán, Emiliano Ayusa, compañero de Santiago del Estero, Juan Pablo Cuello Soria, y espero no olvidarme a ninguno de los compañeros de Entre Ríos, Juan Gabriel Feldman y Adrián Imas, que fue coordinador durante mucho tiempo, y el compañero Sidner también. Y bueno, y a todos los compañeros, y les pido 1000 disculpas si me olvido alguno, a lo largo y ancho del país. Y a los compañeros de Buenos Aires, y especialmente a mi amigo, el Cuervo Venturuti, que es un gran amigo, un gran consejero y un puntal para nuestra organización, y que estamos desde el primer día. Y también junto al compañero Hernán Jaime de Cava y Cristian Vidal, otro compañero que está desde el primer momento en la Brigadier. Más atrás, completándola con el compañero, con don Juan Manuel de Rosas y con el Libertador General San Martín. Nosotros intentamos llevar adelante esas banderas para lograr la restauración espiritual, moral y material de nuestra patria. No queremos otra cosa. No vamos por los cargos, por supuesto que sí, sabemos que tenemos que acceder a los mismos para actuar el bien común y para el político, como hemos hablado días atrás, pero no lo vamos a hacer
de cualquier forma y a cualquier costo, sino que lo vamos a tratar de hacer firmes en nuestras convicciones, confiando mucho en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, y dando la lucha por la restauración cultural. Creemos que hay que restaurar culturalmente a nuestra patria para restaurarla también espiritualmente y, como decía, moralmente y materialmente. Y es por eso que esta fecha es muy importante y hace 3 años decidimos comenzar este camino que tiene un montón de obstáculos, pero que lo vamos sorteando y creo que de la mejor manera. Por eso mi agradecimiento a todos los militantes de la Brigadier General, mi agradecimiento a todos aquellos compañeros que siempre están cerca nuestro para formarnos, para alentarnos y decirles que ahora comienza un proceso nuevo, que es este proceso electoral que viene, donde nos vamos a insertar de la manera más inteligente posible para construir nuestra cuota de poder político de nosotros dentro del espacio de Guillermo, que conduce Guillermo Moreno, a quien consideramos uno de los representantes de esta línea, y dentro del espacio también que representa el compañero Marcelo Gullo, que es un fidelísimo representante de esta línea histórica que venimos marcando junto con la compañera Isia, el compañero Diego Massieri y demás, compañero Pablo Schurman también, y demás compañeros a lo largo y ancho del país que hace muchos años que vienen militando y que han sido esas luces que prendieron en nosotros y que nos muy lejos y muy arriba, siempre y cuando nos mantengamos firmes en la brecha y firmes en las convicciones. No olvidemos para qué nació la Brigadier General, para representar un espacio que estaba olvidado dentro del movimiento nacional justicialista. Queremos ser como aquella vieja forja o como aquellos militantes de la primera juventud peronista, como aquellos militantes de la resistencia peronista, aquellos militantes de Alianza Libertadora Nacionalista, y queremos ser lo más amplio posibles para construir ese nuevo movimiento nacional que se merece y que espera el pueblo argentino. Siempre cerca de este pueblo y siempre militando las 3 banderas del movimiento peronista y siempre fieles a nuestra fe fundante, la fe católica, y respetando la doctrina social de la Iglesia, incluso compartiendo lugar con aquellos compañeros que no son creyentes, pero que sí respetan esa doctrina social, y con aquellos compañeros que son de otras religiones y que también la respetan y la toman como propia y la quieren poner en práctica. Bueno, del 4 de junio los dejo hablar a Isia y a Marcelo. Queríamos recordar este pequeño aniversario, que para nosotros es importantísimo, y darle ánimo a los compañeros para seguir construyendo este movimiento nacional y seguir construyendo nuestra querida organización, la Brigadier General, que va a dar, que ya dio mucho que hablar y va a dar muchísimo más. Así que le cedo la palabra a la compañera Isia para que nos hable del 4 de junio. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, queridos. Siempre es un gusto compartir estas actividades con ustedes. Yo creo que la Brigadier General es de las pocas organizaciones políticas doctrinarias que existen en la Argentina y que, bueno, que mantienen viva la llama de la doctrina justicialista y encaran con verdad los grandes problemas nacionales irresueltos. Y además, bueno, el lujo de compartir el espacio nuevamente con Marcelo Gullo, así que bueno, muy, muy agradecida a vos, José, bueno, y a los amigos, al Cuervito que andaba por ahí escribiendo en el chat, y a todos los compañeros de la Brigadier General. Bueno, de la revolución a la restauración cultural. A mí me gustó mucho el título de esta actividad, me parece que da la tecla
con el modo, digamos, de interpelar y encarar el drama fundamental que vive nuestro país en la actualidad, lo dramático que está transitando la Argentina en la actualidad, que desde el 76, como viene sumida en un profundo proceso de decadencia, honda y creciente, digamos, que todo lo degenera y destruye, hasta la médula misma de la identidad nacional, y de ser posible, y me estoy acordando, digamos, de una conversación que tuvimos al mediodía con José, tras esa destrucción promueve echar sal sobre tierra arrasada para que nada crezca y nada nazca. Y estamos acostumbrados los argentinos a escuchar, fundamentalmente de parte de la partidocracia, a hablar mucho de crisis. No obstante, no es lo que nos acontece, porque las crisis son siempre coyunturales, pasajeras, y en cambio la decadencia expresa una declinación permanente de la que difícilmente se sale sin diagnosticar con verdad qué es lo que nos acontece. Y lo enseñó muy bien ese sabio, que fue Leonardo Castellani, cuando cantó aquello de quien no anda en la verdad, hacia la ruina camina, la primera medicina es saber la enfermedad. Por consiguiente, de la decadencia social, política, económica, cultural y espiritual actual solo se puede salir por dos vías. Esto lo trabajó muy bien, Nobleza Obliga, mencionarlo, el filósofo Alberto Huela. Dos vías, que ¿cuáles son? La vía de la restauración o la vía de la revolución. Esto es, de la decadencia no se puede salir remontando esa misma decadencia, sino que se tiene que salir por fuera de la misma, sea por una restauración, si hubo un régimen donde se vivió mejor, o por una revolución, si no tenemos una experiencia histórica donde anclar el presente. Y los argentinos la tenemos el justicialismo, su doctrina y la experiencia histórica de una revolución inconclusa, que de hecho, digamos, muchos consideramos que está delante de manera minoritaria y marginal como lo estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Porque el 4 de junio, digamos, es el 4 de junio la fecha en que se levanta la conciencia nacional de los argentinos, de la mano de un puñado de militares patriotas empleados en el GOU, al que yo voy a referir de manera muy marginal porque sé que de esto va a hablar en profundidad de las Fuerzas Armadas, pero que comprendió fundamentalmente que esa regeneración no era posible si a la par no se proponía una regeneración de la Argentina en términos integrales. Reitero, Argentina subyugada por la subordinación al extranjero. Y es por eso que encaró el objetivo de hacer ese patio trasero de los gringos, que era la Argentina, una nación con mayúscula, una nación independiente. Y en este marco, y fundamentalmente de la mano del entonces coronel Perón, es que comienza a comprenderse, además, que para ser una nación, el primer requisito era tener en cuenta al pueblo de esa nación, históricamente postergado y olvidado. Y en ese camino, Perón se constituye, en principio como jefe del grupo militar, a posteriori como jefe del ejército y después como jefe del Estado cuando asume la vicepresidencia de la República. Paralelamente, asume como secretario de Trabajo y Previsión, lo que le permite llegar al pueblo, a los trabajadores, y demostrarle fundamentalmente a ese pueblo postergado que esta revolución de origen militar era además una revolución nacional. Y esto le permite, además, constituirse también como jefe indiscutido de los trabajadores argentinos, a los que de hecho elige como columna vertebral del proceso revolucionario, y que por primera vez en la historia de la patria escuchan hablar de trabajo, escuchan hablar de producción, escuchan hablar de igualdad, de dignificación, del cuidado de sus familias, de la protección de sus hijos, que van a empezar a ser conceptualizados como los únicos privilegiados, de la protección de sus padres, de la justicia social y demás valores centrales de la nacionalidad. Esto es, empiezan a escuchar todo un canto de esperanza que aún más los incorporaba a los trabajadores, incorporaba al pueblo argentino a ser artífices de la grandeza nacional cuando venían siendo esclavos en su propia tierra. Entonces, la Revolución del 43 inició su acción política saneando las finanzas públicas, ordenando el Estado para que pueda hacerse cargo de las empresas que fueron paulatinamente
nacionalizadas y generando una política social inédita en el país. Si pensemos, digamos, en agosto del 44, la creación del Consejo Nacional de Posguerra, que fue el primer organismo de planificación estatal que se ocupó de trazar un diagnóstico certero y profundo de la situación económico-social del país para darle soluciones concretas. Apareció por primera vez la idea de planificación nacional. Ahí estaban Perón, pero además Figueroa, Miranda. Esto es, por primera vez la Argentina convocaba a trabajadores y empresarios para discutir la resolución de los grandes problemas nacionales con la presencia garantizadora del Estado. Paulatinamente se dignifica el peón rural. De hecho, es una de las primeras medidas que toma Perón, que conocía como nadie la situación del trabajador del campo, porque se había creado entre ellos. Se creaba la Dirección de Salud Pública y Asistencia Social, se le devolvía a la escuela argentina la enseñanza religiosa, centralmente de la mano de uno de los hombres que yo considero, digamos, más preclaros del pensamiento argentino, que fue Martínez Zuviría. Se comienza a poner en marcha la ley de los trabajadores y se van cimentando las bases culturales y espirituales de un nuevo movimiento político de raíz cristiana y humanista. Y es más, otro dato más, hoy que se habla tanto de los derechos de la mujer, el gobierno de la Revolución de Junio del 43 fue el primer gobierno que en la historia de nuestra patria promovió y apoyó la ley del sufragio femenino y creó los primeros organismos consagrados a la mujer. Centralmente la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer y la Comisión pro Sufragio Femenino, y equiparó paulatinamente los salarios de hombres y mujeres, digamos, equiparación salarial que de hecho fue la más alta en el mundo en su conjunto en este periodo. Entre muchas otras medidas. En síntesis, digamos, uno podría decir el 4 de junio del 43 y lo que viene a posteriori hasta el 46 son los años de preparación material y espiritual de una revolución en paz como fue la justicialista. Y hay que decir además que detrás del GOU no había ningún Bacena, detrás del GOU no había ningún Martínez de Hoz, sino que había hombres que habían asumido la doctrina de la liberación nacional, elaborada a lo largo de la tradición de la historia de nuestra patria. Porque el peronismo no fue, como sigue repitiéndose hasta la actualidad, por las plumas serviles de la autodenigración nacional, la versión argentina del fascismo, sino que fue la ampliación a escala nacional y la continuación histórica del federalismo, de la tradición sanmartiniana, como muy bien señalaba José, del legado de Juan Manuel de Rosas, de lo mejor del irigoyenismo, y además, digamos, de la experiencia cuyana del Encinas en Mendoza, de Cantón y San Juan, digamos, de experiencias de las que se habla muy poco. A la que el genio y la grandeza y el patriotismo del general Perón anexó el protagonismo popular, la institucionalización de la justicia social, el desplazamiento de la oligarquía del centro del poder y la ruptura de la histórica alianza con el imperialismo británico, que había sido una constante histórica de la política argentina. Centralmente, ¿por qué? Porque el general Perón conocía el potencial extraordinario que había en nuestro país, que centralmente estaba cifrado en el hombre argentino, y es por eso que supo sintetizar de manera magistral, reitero, lo mejor de la tradición nacional, que venía de antaño y que en términos contemporáneos centralmente venía del esquema de los años 20 y 30, años que un filósofo e historiador del campo nacional, Juan José Róndez Arregui, señala como los años de formación de la conciencia nacional. Forja el nacionalismo, el pensamiento de la Iglesia, digamos, que venía aportando nuevas ideas contrarias al liberalismo, y además del pensamiento de los militares nacionalistas, que venían en décadas previas pensando en la necesidad de industrializar el país y planteando que la industrialización en un país semicolonial como la Argentina era sinónimo de soberanía nacional. Insisto en esto,
yo siempre digo, bueno, por ejemplo, digamos, en función de la tradición previa del nacionalismo popular, Perón conocía en profundidad los aportes de los hermanos Irazusta, quien junto a Raúl Escalabrine Ortiz habían desnudado la trama a través de la que Inglaterra nos tenía dominados en términos políticos, comerciales y culturales. De hecho, uno de los libros de cabecera del general Perón era Política Británica en el Río de la Plata, el primer cuaderno que edita Forja en el año 36. Y de allí, digamos, de esa tradición viene el ideal nacional que en Argentina realiza el general Perón. La nacionalización de los servicios públicos, la cancelación de los empréstitos extranjeros, la eliminación de Inglaterra como comprador principal de nuestros productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, además Perón conocía la identidad de los trabajadores argentinos, históricamente negada y denigrada por la tradición liberal en nuestro país. Digamos, identidad de que los trabajadores argentinos portaban, fundamentalmente vinculada con los valores y los sentimientos religiosos y patrióticos y los recuerdos de la tradición del federalismo que venía de andar. En fin, uno podría decir, este conglomerado de fuerzas que sintetiza Perón. Y del otro lado estaba centralmente la Unión Democrática, que reunía todo el abanico de los partidos políticos demoliberales. Todo lo que estaba del otro lado, digamos, era lo excluido por la Argentina oligarca. Excluidas las Fuerzas Armadas, excluida la Iglesia, excluidos los sindicatos, el nacionalismo, excluidos los sectores del radicalismo, de la tradición irigoyenista, y miles de hombres y mujeres de distintas identidades políticas que se van a sumar al justicialismo, conservadores, comunistas, socialistas. Y es esta combinación de fuerzas la que lo lleva al general Perón al poder en las elecciones del 24 de febrero del año 46, cuando por primera vez en la historia de nuestro país triunfa la verdad de la Argentina. Esto es, triunfa la verdad de una Argentina que tenía necesidad y voluntad de ser. Es por eso que Perón es para los argentinos, centralmente para la tradición nacional al día de hoy, el elemento de autoconciencia de esta combinación de fuerzas nacionales que vino a realizar en nuestro suelo un modelo civilizatorio alternativo a los materialismos en boga, en la comunidad organizada cuyo centro era una nueva concepción de la persona humana, síntesis de valores materiales, pero fundamentalmente espirituales. Perón convirtió a millones de argentinos que en nuestro país eran considerados menos que animales en personas humanas fiel a los mandamientos evangélicos. Un liderazgo, el de Perón, que se convirtió de inmediato en doctrina, en sistema de vida y valores, en la posibilidad de realización a través del propio esfuerzo y ya no del dolor de los millones de argentinos que vivían de dádivas y de migajas de lo que sobraba el régimen oligárquico. Y surge así el peronismo como eslabón victorioso, como el último eslabón victorioso de una larga cadena de luchas por la liberación nacional a lo largo de la historia argentina. Nace una nueva conciencia nacional en marcha, conciencia vinculada a la posibilidad de realización por nuestros propios medios sin beneplácito de ninguna potencia extranjera. Los argentinos comenzamos, de la mano del general Perón y de Eva Perón, a vivir de lo nuestro. El comercio exterior pasa a ser nuestro. Tuvimos flota mercante propia para llegar a los mercados del mundo sin intermediarios. Fabricábamos nuestros propios equipos agrarios. Nuestra industria empezó a reemplazar absolutamente todas las importaciones. Fabricábamos barcos, aviones, locomotoras. Hoy, impensable en la Argentina degradada de la que formamos parte. Es la época, además, del florecimiento del empresariado argentino, con créditos del Banco Hipotecario y del Banco Industrial. Son los años del impulso de los planes quinquenales que permitieron el crecimiento de la industria liviana, que vino a reemplazar más del 90% de las importaciones, a la par de que se creaban las condiciones para crear una industria pesada. Piensen en la planificación de las grandes hidroeléctricas, de las centrales atómicas, que junto a Somesa
planificaban el país potencia, que en la concepción del general Perón tenía los recursos económicos y la materia humana suficiente para realizarla, digamos. La época del protagonismo obrero, a través del modelo sindical argentino, único en el mundo, y centralmente de los trabajadores como organización libre del pueblo, de la organización de un Estado gobernado y administrado por intereses argentinos. Ese país que fuimos de acceso a la vivienda con la única garantía de tu trabajo hace décadas impensable en la Argentina. El país de la protección de la familia como corazón de la comunidad. Ese país de la vida heroica y estoica que venía a dar por tierra con la primacía de los valores y los ideales hedonistas y consumistas del liberalismo, esto es, de preeminencia de los valores morales por sobre los materiales en la vida política y comunitaria, arraigados en la herencia hispánica, lo que Perón denominaba como el don de la cultura cristiana traída por España, fusionada con los aportes propios de Iberoamérica. Digamos, ese país que nos enseñó a percibir la lucha secular de la Argentina contra el dominio británico en nuestra tierra, cuestión, digamos, que se extiende y se entiende hasta la actualidad, y que además en términos culturales nos ofreció a los argentinos, por primera vez en la historia de nuestro país, una matriz nacional alternativa al liberalismo y que además vino a democratizar a través del concepto y de la realización de la justicia social el acceso a los bienes culturales. Impulsó la ciencia y la cultura nacional en los sectores público y privado, tanto en las universidades como en la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Antártico o en fabricaciones militares. Subsidió el cine argentino, sancionó una ley de medios que es de envergadura al día de hoy, que lamentablemente en la década pasada, cuando se discutió la cuestión de los medios en Argentina, brilló por su ausencia. Esta ley de medios de comunicación que estaba por encima de los aportes que se habían hecho en la configuración de ese articulado legal. Democratizó el acceso a la masa popular, al teatro y otras expresiones culturales, promovió la industria editorial nacional, exaltó y promovió toda manifestación de cultura popular, digamos, todas medidas que conjuntamente a la gratuidad universitaria, que existe desde el 22 de noviembre del año 49, la enseñanza técnica, las escuelas de oficio, la universidad obrera, llevaron a la Argentina al mayor periodo de esplendor cultural hasta, diría, el día de hoy. Digamos. La etapa de los mayores avances en ciencias aplicadas, en las ingenierías, de impulso a cientos de pensadores que desarrollaron la tecnología y la industria argentina, que refundaron la salud pública y que legaron enormes aportes teóricos en el universo de las ciencias humanas y sociales. A pesar de que todos estos enormes logros que nos pusieron en el Teatro de las Naciones con orgullo nacional y con una identidad nacional y una soberanía cultural de envergadura, de que nos orgullecemos al día de hoy, a pesar de que para el caso de la cultura y de la universidad siguen repitiéndose al día de hoy en la enseñanza universitaria, en los espacios de prensa y en la discusión política, un sinfín de mentiras respecto a la cultura durante el justicialismo. Y fundamentalmente lo que hace a la universidad. ¿Por qué centralmente? Porque la historia oficial de la universidad la escribieron los dirigentes de los partidos socialistas y los radicales en 1955 y la profundizaron fundamentalmente a partir de la vuelta a un modelo de democracia demoliberal en el año 83. ¿Qué sostiene esa idea crítica en relación a la cultura del justicialismo? Centralmente que el peronismo fue un movimiento anti-intelectual e incluso algunos se animan a manifestar que en lo referente a las universidades fue autoritario y policial. Ustedes pongan tesis de doctorado sobre historia de la universidad en la página del CONICET y van a encontrar todos estos lugares comunes y estas mentiras e infamias en torno a la cultura durante nuestra Revolución Nacional.
sigue primando al día de hoy el mito falaz de que la edad de oro de la cultura, de la ciencia y de la técnica en la universidad surgió en el 55. Es simple y claro de explicar. Reitero, socialistas y radicales tenían que fundamentalmente legitimar, a través de la idea de que el peronismo era autoritario, tenían que legitimar y justificar los cargos que sin concurso les dio la dictadura del 55 por los servicios cumplidos en contra del país. Además de encubrir al día de hoy una cuestión fundamental que tiene que ver con que si nosotros aplicábamos las ideas y las iniciativas de la revolución justicialista, de los pensadores y de los académicos del peronismo, hoy la Argentina podría ser un país soberano en el terreno económico, político y cultural. Y voy cerrando, para cederle la palabra a Marcelo. En síntesis, uno podría volver a reafirmar, digamos, que junio del 43 dio inicio al punto más alto de la dignidad de los argentinos, al más alto nivel de conciencia en toda la historia de nuestro país. Y yo diría, en la actualidad, fundamentalmente esto no es un galardón del que van a gloriarse, sino que fundamentalmente es para nosotros una responsabilidad de servicio y sacrificio en el presente. Cuando la Argentina está aún peor que antes del 4 de junio del 43. ¿Por qué? Reitero, porque Argentina, la nación argentina involucionó. Fue restaurado el régimen oligárquico que había sido derogado el 4 de junio del 43, a través de la recomposición de las relaciones dependientes con Inglaterra y su heredera, Estados Unidos, el libre cambio, el carácter agroexportador del país, la supresión de la idea de un Estado como planificador económico, redistribuidor del ingreso y prestador de servicios públicos, a la par, digamos, de que se destruían a pasos agigantados los valores comunitarios y los valores del hombre argentino. Esto es, hoy la Argentina continúa siendo una colonia del poder británico, enemigo histórico de la Argentina, que usurpa territorio y que continúa manejando la finanza, controla nuestro sistema financiero y de hecho, en la actualidad, pone funcionarios y crea ministerios, hay que decirlo, digamos, sin que tiemble el pulso, ministerios como el Ministerio de la Mujer, en la actual gestión de gobierno, y que continúa dominando el país a través de una dominación solapada o encubierta que se motoriza fundamentalmente a través de la cultura colonial ejercida por agentes nativos que lamentablemente tienen de argentinos meramente el documento nacional de identidad. Por eso, insisto, conmemorar hoy esta fecha es también para nosotros conmemorar la puesta en marcha de los objetivos propuestos en el 43. Esto significa actualizar el legado de la revolución justicialista porque nuestra lucha en la actualidad sigue siendo exactamente la misma. Esto es acordarnos del pasado, pero fundamentalmente retomar esas banderas para restaurar los valores necesarios para que la Argentina vuelva a vivir, porque lamentablemente está desfalleciendo. Bueno, desfalleciendo les diría a pasos agigantados. Bueno, muchas gracias por la escucha del otro lado y bueno, le cedo la palabra a Marcelo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a José Díaz por esta invitación. Muchas gracias a Isia, que me ha precedido, por la explicación. Si la historia no sirve para explicar el presente y no sirve para cambiar el futuro, no sirve para nada. Si la historia no sirve para explicar el presente y para cambiar el futuro, no sirve para nada. Si nosotros vamos a ver hoy, ¿no es cierto? Vamos a ver hoy qué acontece a partir de ese 4 de junio de 1943, es para poder explicar el presente y cambiar el futuro. Pero tenemos que partir en nuestro método siempre del presente. Nuestro método parte del presente hacia el pasado para poder volver después al presente para saltar al futuro. Es decir, nuestro método es presente, pasado, pasado, presente, presente, futuro. Entonces,
partiendo del presente, es hora de hablar claro. Ya no tenemos más tiempo, es hora de terminar con los eufemismos que ha sido la regla del día impuesta por los que yo llamo nacional puestistas, nacional confusos y nacional acomodaticios. Lo que tenemos que decir es muy concreto y muy terrible. El peronismo hoy no existe más. El peronismo hoy no existe más. Hay peronistas, pero no existe el peronismo. Hay una doctrina peronista, pero no existe el peronismo como fuerza operativa. No existe más el movimiento nacional como forma operativa. Ahora, hay que ser muy claro en esto, ¿no es cierto? El peronismo no fue derrotado desde afuera. El peronismo fue derrotado desde adentro, no desde afuera. Y fue derrotado desde adentro por dos herejías. Y de ahí la gran confusión que viven hoy muchísimos compañeros que, creyendo ser peronistas, son profundamente antiperonistas, que creyendo estar apoyando un gobierno peronista, apoyan desde hace años, desde el comienzo de la democracia, a gobiernos antiperonistas. Entonces tenemos que definir, ¿no es cierto?, qué es una herejía. Porque en esto se encuentra la clave de todo. El peronismo fue derrotado por dos herejías. Primero, por la herejía liberal y después por la herejía progresista. Ninguno de los gobiernos que ha habido en Argentina que se han llamado peronistas lo han sido en realidad. Entonces, vamos a definir lo que es una herejía. Una herejía puede ser definida como lo siguiente. La negación de un sistema en su totalidad no es herejía. Esto tiene que quedar bien claro. La negación de un sistema en su totalidad no es herejía. Lo que se nos planteaba desde afuera, cuando nos combatían desde afuera, eso no es herejía. La negación de un sistema en su totalidad no es herejía, ni tiene el poder creador de una herejía. Poder creador de una herejía. Es de la esencia de la herejía dejar en pie gran parte de la estructura que ataca. De este modo, puede atraer a los creyentes y sigue afectando sus vidas, aunque apartándolas de sus caracteres primitivos. De ahí que se dice que las herejías sobreviven por las verdades que conservan. Tanto la herejía liberal como la herejía progresista se atañen exactamente a esta, se entiende, definición. Fíjense de nuevo, vamos masticándola despacito, porque en esto está la clave de entender qué nos pasa. La negación de un sistema en su totalidad no es herejía. Cuando nos combatían desde afuera y negaban todo el peronismo, eso no es una herejía. Ni tiene el poder creador de una herejía. Si la herejía tiene un poder creador, es de la esencia de la herejía dejar en pie gran parte de la estructura que ataca. No niega todo, deja gran parte, de ahí que confunde y atrae, como hace, se entiende, y como hizo el menemismo y como hizo el kirchnerismo. De este modo, puede atraer a los creyentes y sigue afectando sus vidas, aunque apartándola de sus caracteres primitivos, es decir, originarios. De ahí se dice que las herejías, que sobreviven por las verdades que conservan. Claro, hay verdades tanto en la herejía liberal, que infectó y derrotó al peronismo, como dentro de la herejía progresista, que infectó y derrotó al peronismo. En ambos hay verdades. ¿Está? De ahí su fuerza. De ahí su fuerza. Pero para entender por qué nosotros vivimos hoy y por qué hemos sido derrotados por dos herejías, ¿está? Que conservan verdades del peronismo, porque no niegan el peronismo en bloque, como lo va a negar la Revolución del 55 o contra la Revolución del 55, como lo va a negar la dictadura militar del 76. No, conservan verdades. Entonces es bueno, se entiende, retrotraernos a ese 4, ¿no es cierto?, de junio de 1943, pero ese 4 de junio de 1943 no se puede entender, ¿está?, sin también hacer referencia a otro 4 de junio,
el 4 de junio de 1846, donde se produce la batalla de la Angostura, ¿verdad? La Angostura del Quebracho, donde con apenas 17 cañones, ¿no es cierto?, nosotros vencimos a los 12 buques de guerra anglo-franceses que tenían 85 cañones. Permítanme ustedes leer, se entiende, el parte que hace Mansilla, ¿está?, de esa gran victoria de la nación, está frente a las dos grandes potencias del mundo, porque la guerra del Paraná implicó ganarle la guerra a las dos más grandes potencias del mundo. Era como si durante la Guerra Fría nos invadían la Unión Soviética y los Estados Unidos y nosotros los derrotábamos a ambos al mismo tiempo. Fíjense el parte de Mansilla. Parte del general Mansilla. La valiente división de mi mando ha sostenido con digno valor e inteligencia los fuegos desproporcionados del enemigo, haciéndole presentar el denuedo y bizarría de los verdaderos hijos de la patria. Los anglofranceses, tan soberbios en los mares, se han cubierto hoy de ignominia. No han conseguido ni la más ligera ventaja. Algunos de sus buques de guerra fueron tan maltratados por nuestra artillería que se pusieron luego fuera de combate y han arrojado al agua más de 30 cadáveres. El convoy de piratas llevó su merecido. El convoy de piratas llevó su merecido. Están aún ardiendo a nuestra vista una barca, 2 goletas y un palebot con todo su cargamento. En medio de la confusión producida por nuestros pequeños cañones, estos buques vararon en la costa de enfrente y los protectores del comercio del Paraná, los que a poco aseguraban a los salvajes unitarios de Montevideo y a los ministros Uceley y de Fodí que el Paraná estaba franco, no encontraron mejor remedio que incendiar los buques de sus protegidos, por no arrostrar un raro mal el fuego de nuestras piezas. Esta vez se han mostrado muy cobardes los fanfarrones Hotham y Teró. Pienso, preciso, será que ellos y sus mandatarios se persuadan que el pecho de los argentinos es una muralla invencible cuando se trata de defender su cara independencia y sus sagrados derechos. Estos hombres que el 4 de junio van a protagonizar el comienzo de la segunda insubordinación fundante argentina, son herederos, se entiende, de los mismos hombres que habían combatido y triunfado contra la flota de intervención anglo-francesa ese otro 4 de junio. Claro, de ese 4 de junio al 4 de junio del 43 habían pasado 93 años y habían pasado 91 años de la derrota del movimiento nacional en la batalla de Caseros, donde el movimiento nacional es completamente derrotado. Es falso lo que dice la izquierda nacional, que el movimiento nacional sobrevive. Lo que viene después es la traición y el acomodamiento a las circunstancias internacionales, donde Argentina va poco a poco convirtiéndose en una factoría de su majestad británica. 91 años pasaron hasta que volviese a haber una segunda insubordinación fundante y por lo tanto se entiende el recomenzar el movimiento nacional. Y es muy importante entender cuándo hay movimiento nacional y cuándo no lo hay. Cuándo hay movimiento nacional y cuándo hay posiciones nacionales. Simplemente, pero no movimiento nacional. Y para esto tenemos que poner y describir la situación. La situación de la Argentina a partir de la caída de Rosas, ese fatídico 3 de febrero de 1852, es la de una colonia de Gran Bretaña. Claro, una colonia de Gran Bretaña, donde Gran Bretaña no pone un solo soldado en la Argentina, es decir, una semicolonia. Conserva la fachada de la independencia, pero en realidad es una colonia de Gran Bretaña. Tiene himno, tiene bandera, tiene ejército para los desfiles, pero es una colonia de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Inglaterra nos subordina, ¿no es cierto?, nos subordina culturalmente. Al subordinarnos cultural e ideológicamente, esta subordinación cultural asumida por la clase dirigente
y propagada al grueso de la población a través del sistema educativo, ¿verdad?, hace que los ingleses no tengan necesidad de decirnos qué es lo que tenemos que hacer, porque lo hacemos solos, sin necesidad de que nos digan. Entonces, es fundamental describir cuáles fueron los 4 pilares de la subordinación ideológica británica, porque van a ser justamente esos 4 pilares que van a ser desarmados, ¿está?, por la Revolución del 43 y por el principal protagonista de esa Revolución del 43, que fue el coronel Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón. Los 4 pilares de la subordinación ideológica británica son los siguientes. Primero de todo, se entiende hispanofobia. Es decir, inculcar, se entiende, el odio a España, ¿está?, inculcar el odio a España. Y entonces se preguntarán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de Inglaterra de inculcar el odio a España? Bueno, se va a relacionar con los otros objetivos. Los otros objetivos son libre comercio, iluminismo, nacionalismo de campanario. Inculcar el odio a España a través de la hispanofobia, es decir, a través de la prédica de la leyenda negra, es decir, la falsa historia de la conquista española de América, que hoy es hegemónica en las universidades argentinas, incluso en aquellas que se crean nacionales y populares, se dan cursos de historia, ¿se entiende?, donde se es claramente negro legendario, se dicen peronistas y opinan todo lo contrario de lo que opinaba Perón y Eva Perón sobre la conquista española de América. Esta versión es hoy la versión hegemónica en nuestras universidades. Repito, incluso en aquellas que se dicen, se entienden, nacionales y populares. Ahora, ¿por qué le interesaría a Gran Bretaña la prédica de la hispanofobia? Bueno, por una razón muy sencilla, porque es justamente España la que ha traído, se entiende, a América, la que ha traído a América su sangre, la que ha fundido su sangre, pero esto no sería nada si no hubiese fundido su propio ser en América, su propio ser en América, si no hubiese dado a América su ser a través, se entiende, de su religión fundante, que era el catolicismo. Y entonces atacar, se entiende, la conquista española de América, era atacar la fe fundante. Claro, cualquiera podría preguntarse, ¿y qué interés tendría Inglaterra en atacar la fe fundante traída, se entiende, por España, América, y hecha carne, se entiende, y esencia, por toda la población mestiza de América? ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, Inglaterra sabe que desde el comienzo de los siglos, ¿está?, en el origen del poder de los pueblos, de las naciones, siempre hay una fe fundante. Y que cuando esa fe fundante comienza a desgranarse, comienza a desconstruirse el poder nacional. Por lo tanto, Inglaterra tiene necesidad de predicar la hispanofobia, porque si es verdad, lo que los ignorantes y malintencionados, y la palabra ignorante y malintencionado no es mía, mercenarios e ignorantes los llamaba Evita, los predicadores de la leyenda negra, o a los nacionales confusos que no tienen coraje de enfrentarlo. Si es verdad que España solo vino a robar, a violar, que el mestizaje fue producto de las violaciones, como se enseña hoy en las universidades nacionales y populares, entonces hay que rechazar todo. Hay que rechazar, se entiende, la religión traída por España, porque es la religión del invasor, no la religión de quien fundió su sangre y que vino a liberar América, porque España no conquista América, España libera América. La libera, se entiende, de 2 imperialismos atroces, el imperialismo antropófago azteca y del imperialismo totalitario quechua, y la libera del canibalismo reinante en todas las sociedades originarias, mal llamadas originarias de América, en realidad pueblos que habían llegado del Asia. Porque trae un proyecto de justicia superior, que es lo que va a explicar Eva Perón. Entonces, si es verdad que entonces hubo solo violaciones, muertes, se entiende, asesinato y robo, hay que rechazar la religión traída por España, y este será el objetivo fundamental de Gran Bretaña, porque a través de esto se rechazaba, se entiende, la religión fundante, la fe fundante, y comenzaba a desconstruirse el poder nacional. Pero claro, Inglaterra sabe también, ¿no es cierto?, que el rechazar esto implicaba volver a un pasado mítico no existente, ¿verdad?, construido artificialmente, un pasado donde supuestamente existía el buen salvaje, donde todos comían y vivían alegremente, ¿verdad? Algunos ignorantes
hablan, se entiende, del gran pasado, se entiende, de la nación tupí o de los pueblos tupí, 100 y pico de tupí distintos, entre los cuales eran los guaraníes, que se enfrentaban unos a otros en guerra permanente, ¿está? Y que se comían unos a otros porque la característica fundamental era la antropofagia. Entonces, si se va a volver un pasado mítico, que fue extraordinario, hay que rechazar no solo la religión, sino que hay que rechazar también la lengua, ¿está? Y entonces esto lleva de cabeza, por lógica política, inevitablemente al fundamentalismo indigenista, y a partir de las repúblicas existentes en repúblicas indígenas, República Quechua, República Aymara, República Mapuche o Araucana, o como se lo quisiese llamar. Esto es inevitable. Eso es inevitable, de la lógica política. Por eso tiene necesidad de predicar, se entiende la hispanofobia. Esa hispanofobia se va a complementar en el caso británico con la prédica del iluminismo, es decir, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. En el caso nuestro, la trascendencia era la trascendencia, se entiende, cristiana, desterrar toda idea de trascendencia. Y se va a complementar, por supuesto, con la prédica del nacionalismo de campanario, hacer creer que las repúblicas existieron desde siempre, que existió un Perú, que existió un México. Cuando México no existía ante Cortés, lo que existía eran 100 y pico de naciones oprimidas, nación opresora, que era la nación azteca, que le exigía tributo en sangre, es decir, le exigía a sus hijos para ser devorados en sus templos, porque los aztecas, en vez de criar animalitos, lo que hacían era quitarle a los pueblos vencidos sus hijos y sus hermanos para comérselo, porque era su alimentación principal. Hoy la evidencia científica no deja duda alguna de esto. Lo que pasa es que no conviene decirlo, porque entonces toda la leyenda negra se cae como un castillo de naipes. Y esto se va a complementar con la otra pata, la subordinación ideológica, que va a ser, se entiende, el libre comercio. Porque el libre comercio va a inhibir, se entiende, el desarrollo industrial, porque como la propia historia de Inglaterra, se entiende, lo demostraba, el desarrollo económico no era posible sin el proteccionismo económico. Entonces, hispanofobia, iluminismo, nacionalismo de campanario, libre comercio. ¿Cuándo hay movimiento nacional? Hay solo movimiento nacional cuando aparece actor político que logra, se entiende, organizar al pueblo, se entiende, cuando logra sacar, insubordinarse ideológicamente, y él rechaza al mismo tiempo los 4 pilares de la subordinación ideológica. Cuando no se rechazan los 4 pilares de la subordinación ideológica, la hispanofobia, el libre comercio, el iluminismo, el nacionalismo de campanario, entonces puede haber posiciones nacionales, como efectivamente fue una posición nacional la de don Hipólito Yrigoyen, que rechazó, se entiende, la leyenda negra. Fue él el primer mandatario en el mundo que se atrevió a decir que debía ser día de fiesta, el 12 de octubre, y lo justificó. Está en su famoso decreto, escrito de puño y letra de Hipólito Yrigoyen. Fue él que va a intentar rechazar el iluminismo, y el nacionalismo de campanario, pero Yrigoyen no logra comprender el libre comercio, no logra comprender la necesidad de una industrialización y no logra comprender que el proteccionismo era la clave de esa industrialización. Tenemos que esperar para que vuelva a aparecer el movimiento nacional a la revolución del 4 de junio de 1943. La madrugada o el día anterior de ese glorioso día, el papá de una de las más importantes pensadoras del movimiento nacional, Graciela Maturo, que era militar, ya estaba retirado, le dice, en ese momento todavía una jovencita, a su hija, a Graciela Maturo, despertándola a la noche: me voy para Buenos Aires. Me voy para Buenos Aires porque mis compañeros de armas hoy van a cambiar la historia. Mis compañeros de armas hoy van a cambiar la historia. Le dio un beso a su hija, no sabiendo su destino. Así hacen los grandes hombres, los hombres que saben jugarse entero el pellejo por un ideal. Le dio un beso diciendo: hija, no sé si vuelvo, pero hoy mis compañeros de armas van a cambiar la historia y yo voy a estar con ellos cambiando la historia. Entonces,
ahí dentro de sus compañeros de armas, conduciendo a sus compañeros de armas, está nada más ni nada menos, se entiende, que el coronel Juan Domingo Perón. Y el coronel Juan Domingo Perón, ¿no es cierto?, inicia, se entiende, el proceso de insubordinación fundante, claro, que había sido precedido, está precedido por una insubordinación ideológica que va a describir muy bien José Hernández Arregui en la formación de la conciencia nacional, una insubordinación ideológica que tiene, por supuesto, sus antecedentes, pero que tiene su punto de explosión a partir de la crisis del 30. Ahí vamos a ver aparecer, está de distintos lugares, a argentinos que van a descubrir un pedacito de la subordinación ideológica. Es como si una mesa estuviese tapada por un gran mantel. Y entonces un argentino levanta el mantel desde la izquierda y ve un pedacito de la subordinación ideológica. Otro argentino lo levanta de la derecha y ve un pedacito de esa subordinación ideológica. Solo si uno arranca el mantel, ve toda la subordinación ideológica. Es un gran esfuerzo descubrir la subordinación ideológica. A nosotros nos resulta fácil porque estamos hablando del pasado, pero nos resultaría extremadamente difícil explicar y hacer entender en qué consiste hoy la subordinación ideológica. Porque la sinarquía, cuando uno le corta una cabeza, a esa víbora le surgen 100 más, 100 tentáculos más de subordinación ideológica. Entonces, un argentino desde la derecha, como Queraltó, mira una parte y descubre una parte de la subordinación ideológica. Ahí está el nacionalismo revolucionario. Otro argentino, como el padre Castellani, desde el nacionalismo católico levanta un pedacito y ve. ¿Y qué ve Castellani? Castellani es el principal, el primero que ve, se entiende, el iluminismo como subordinación ideológica. Y toda su vida va a girar en la lucha, se entiende, contra el iluminismo. Toda la vida, Castellani va a girar en la lucha por entender que no hay, se entiende, nación sin fe fundante, y que el abandono de la fe fundante implica inevitablemente el descomponerse, se entiende, el poder nacional. Pero claro, va a haber otros argentinos, como Sabio y anteriormente Mosconi, que levantan otro pedacito del mantel que cubre la mesa y van a descubrir el libre comercio y la necesidad de la industrialización. Pero también va a haber otros argentinos desde otro ángulo distinto, desde la izquierda, desde la izquierda, que levantan otro pedacito. ¿Y qué ven ellos? Ven el nacionalismo de Campanario como ideología de subordinación, cosa que otros no podían verlo, cosa que otros no podían verlo. Ven, se entiende, y descubren el concepto de patria grande, que la Argentina es simplemente una provincia de una magna patria. Y el primero de todos, esos argentinos de la izquierda, es, ¿no es cierto?, Manuel Ugarte. Pero después va a venir, se entiende, Jorge Abelardo Ramos. Entonces, cada argentino lo ve levanta un pedacito de ese mantel, un pedacito de ese mantel. Pero llega, se entiende, el coronel Perón, que es el que sintetizando, se entiende, y habiendo leído perfectamente a Manuel Ugarte, habiendo leído perfectamente a la gente de Forja, que es lo que otros que habían levantado el mantel desde otro pedacito, desde otro lugar, desde otro lugar, y habían visto el concepto pueblo-nación, que no hay nación sin pueblo, no hay nación sin pueblo. Entonces, Perón es el que levanta el mantel. ¿Por qué? Porque Perón es el que va a sintetizar, se entiende, al nacionalismo revolucionario, al nacionalismo católico, al forjismo, se entiende, a la izquierda nacional, va a sintetizar la subordinación ideológica que venía produciéndose desde 1930, le va a dar forma doctrinaria a esa insubordinación ideológica, ¿verdad? Pero la insubordinación ideológica sirve ¿para qué? Sirve para esclarecer, claro, pero sirve para adoctrinar. Y acá es muy importante este concepto, el concepto de adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque lo que han hecho las dos herejías que se adueñaron después del peronismo, sobre todo la última herejía que se adueña del peronismo, la herejía progresista, es confundir, es decir, confundir para afuera, a los otros, el concepto de pueblo está con el concepto de pobre. El concepto de pueblo
con el concepto de pobre. ¿No? Es un gravísimo error, un gravísimo error. ¿No? Confundir el concepto de masa con el concepto, se entiende, de pueblo. Perón, ¿qué va a decir? ¿Qué es el pueblo? El pueblo, dice Perón, es la masa organizada, es en conducción política. Pueblo es la masa organizada. ¿Y qué es, se pregunta Perón, organizar? Organizar es adoctrinar. Organizar es adoctrinar. Es decir, que cuando la masa se adoctrina, se convierte en pueblo. Y si se desadoctrina, el pueblo vuelve a convertirse en masa. ¿Y cuál fue el primer adoctrinamiento, se entiende, de la masa? El primer adoctrinamiento de la masa, se entiende, es el cristianismo. El cristianismo es el primer adoctrinamiento de la masa, la primera doctrina que recibe el pueblo. ¿No? La primera doctrina que recibe el pueblo. Entonces, todo el esfuerzo de Perón, ¿no?, del 43 al 55, y del 43 al 45 fundamentalmente, va a pasar por convertir la masa en pueblo, es decir, en adoctrinar al pueblo. Es adoctrinar a la masa para convertirla en pueblo. Pues entonces se transforma así en sujeto activo de la historia, porque la masa es sujeto pasivo de la historia. Solo el pueblo es sujeto activo de la historia. Por eso, otra de las grandísimas confusiones, y se han escrito libros sobre esta, es creer que el peronismo podía ser resumido en la justicia social. La justicia social era para Perón una necesidad, obvio, porque corresponde a la dignificación de la persona humana, lo que la persona merece per se. ¿Y por qué lo merece? Porque todos somos hijos del mismo Padre y hermanos en Cristo. Pero a su vez, la justicia social es una herramienta de adoctrinamiento, porque es imposible el adoctrinamiento sin la justicia social. De ahí los que decían, se entiende, los medievalistas, primo mangiare, dopo filosofare. Si no podemos darle justicia social al pueblo, si el pueblo no tiene justicia social, ¿cómo es que vamos a adoctrinarlo? ¿Cómo es que vamos a enseñarle, se entiende, la verdadera historia? ¿Cómo es que vamos a enseñarle que existe una leyenda negra en la conquista española de América? ¿Cómo es que vamos a enseñarle lo que es, se entiende, la hispanofobia, lo que es el iluminismo? ¿Cómo es que vamos a enseñarle la necesidad del proteccionismo económico? Imposible. Por eso la necesidad, se entiende, la justicia social como herramienta de adoctrinamiento para la construcción del sujeto histórico que es el pueblo. Pero el pueblo no es el pobrerío, porque el peronismo es un movimiento definido por Perón como un movimiento policlasista, cuya columna vertebral son los que trabajan. Son los que trabajan. Por eso cada uno debe por lo menos producir lo que consume. El peronismo jamás creyó en los subsidios, sino, se entiende, la producción. Cada uno debe por lo menos producir lo que consume. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica. El trabajo dignifica y el subsidio le quita a uno la dignidad. ¿No? Uno le da dignidad y el otro le quita la dignidad. Entonces, veamos un poquito para después entender cómo lo que hoy reina, como reinó en la década del 90, la herejía, se entiende, liberal, hoy reina la herejía progresista. Vamos, se entiende, a repetir el concepto de herejía, porque si no, no se entiende qué es el kirchnerismo. El kirchnerismo es una herejía del peronismo. Eso es el kirchnerismo. Digámoslo y hablemos de una vez por siempre, se entiende, al calzón quitado. Basta de eufemismos, porque no hay más tiempo para eufemismo. No hay más tiempo para eufemismo porque la degradación no económica, que sería fácil de salir, la degradación cultural, moral, pero sobre todo antropológica que vive la Argentina, no nos deja más tiempo para nada. La negación de un sistema en su totalidad no es herejía. No era herejía, se entiende, la contrarrevolución del 55. Ni tiene el poder creador de una herejía. La herejía tiene poder creador. Es de la esencia de la herejía dejar en pie gran parte de la estructura que ataca. De este modo, lo hace a propósito, de este modo puede atraer a los creyentes. Por eso hay peronistas que son kirchneristas, porque no entienden esto. Porque ven las verdades que sobreviven. Dicen, esto es peronismo, por las verdades que sobreviven. De este modo puede atraer a los creyentes y a los peronistas.
y sigue afectando sus vidas, aunque apartándolas de su carácter primitivo, es decir, originario, del peronismo originario. De ahí que se dice que las herejías que sobreviven por las verdades que conservan. Claro, son las verdades lo que conservan, lo que hace que sobreviva y lo que tenga éxito, que tengan éxito. Y veamos entonces un poquito, por qué digo esto y cómo se justifica esto. Veamos, se entiende lo que va a decir Eva Perón, está sobre la conquista española de América. Y cómo esto es absolutamente antagónico, no tiene ninguna forma de compatibilizarse con lo que hizo, se entiende, la señora Cristina Fernández de Kirchner, cuando modifica, se entiende, la fecha del 12 de octubre. Completamente antagónico. Dice Eva Perón, no lo dice Marcelo Gullo, ¿está? Aunque muchos lo saben, no hace falta ni siquiera leerlo, porque muchos lo conocen de memoria, pero los nacionales confusos y nacionales puestistas, los que se quedan en los lugares por los puestos o se acomodan, no se atreven a decirlo. La epopeya del descubrimiento y la conquista, la epopeya, repito, Eva Perón, la epopeya del descubrimiento y la conquista es fundamentalmente una epopeya popular. Somos, pues, no solo hijos legítimos de los descubridores y conquistadores, sino herederos directos de su gesta y de la llama de eternidad que ellos transportaron por sobre los mares. Yo me pregunto qué tiene que ver en todo lo que hoy se enseña en las llamadas Universidades Nacionales y Populares con esto de Eva Perón. Nada, son el antagonismo del pensamiento de Eva Perón. Sigue Eva Perón. El 12 de octubre es por lo mismo una fiesta de la hispanidad que toca por igual a España que a sus hijas de América. Pero sigue y dice, luchemos como supieron luchar los hombres de Cortés, lo reivindica Cortés, claro, de Mendoza, de Balboa y de Pizarro. Este es mi homenaje al Día de la Raza, Día del Pueblo que nos dio el ser, ¿está? Y que nos legó su espiritualidad, ¿está? Que nos legó, dice Eva Perón, el ser. Es decir, cuando livianamente algunos quieren hacer, se entiende, universalismo situado, el universalismo situado se hace desde el propio ser y del propio estar. El estar es Hispanoamérica. ¿Y el ser cuál es? El que dice Eva Perón, la hispanidad. España nos legó su ser. No lo dice Marcelo Gullo, al cual acusan de fascista, de facha, retrógrado. No, lo dice, se entiende, Eva Perón. Por eso es ridículo, se entiende, la militancia del movimiento Evita. Ridículo. Absolutamente ridícula si no fuese falsa. Está hipócrita. Este es mi homenaje al Día de la Raza, Día del Pueblo que nos dio el ser. ¿Está? Y Eva sabe lo que significa decir que nos dio el ser y que nos legó su espiritualidad. Bendito sea. Pero claro, es Perón, junto con Eva Perón, los que van a provocar la conversión de la masa en pueblo, es decir, los que van a ejecutar el adoctrinamiento, le van a explicar a la gente la verdad de las cosas. Por eso, uno de esos hitos, ¿se entiende? Uno de esos hitos, ¿cuál es? Es el famoso discurso, se entiende, de Perón, del 12 de octubre de 1946, cuando Perón dice, si la América olvidara la tradición que enriquece su alma, rompiera sus vínculos con la latinidad, se evadiera del cuadro humanista que le demarca el catolicismo y negara a España, quedaría instantáneamente baldía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. Quedaría instantáneamente baldía de coherencia y sus ideas carecerían de validez. ¿Cuándo se negó esto? ¿Cuándo se cumple esta profecía tan temida por Perón? Bueno, se cumple con dos hechos que hace la herejía progresista. Se cumple, se entiende, cuando la presidenta de la Nación decide cambiarle el significado al 12 de octubre y fomentar el fundamentalismo indigenista que fomenta hasta el día de hoy, y se
cumple cuando ella, ¿verdad?, decide, se entiende, pasarse de bando y aprobar, se entiende, la ley del aborto. Irse del marco humanista, irse del bando humanista. ¿Está? Bien, ahí está claro. Ahí está claro. Claro, esa revolución del 43, ¿está?, donde Perón, a través de la justicia social, dignifica y adoctrina, ¿está?, rechaza, por supuesto, también el libre comercio. Por eso la Argentina comienza a industrializarse. Y esto es muy importante de decirlo, ¿está?, que la Argentina rechaza el libre comercio, porque la herejía progresista que se ha adueñado y derrotado al peronismo, no rechaza el libre comercio. No lo rechazó nunca. No lo rechazó nunca. Nunca lo rechazó de fondo, ¿verdad?, ni nunca se propuso la industrialización de fondo del país. Por eso no hubo nunca, en la famosa década ganada, no hubo nunca una acería nueva. ¿Dónde está la acería? ¿Dónde está la fábrica de aluminio nueva? ¿Dónde está la destilería nueva? Nunca. Nunca. Hubo una reindustrialización de industria liviana. ¿Está? A partir, se entiende, del aumento del precio de uno de los commodities de una Argentina soja dependiente, como era antes vaca dependiente. Pero claro, cuando se dice esto, dice, pero no hay relación de fuerzas. No hay relación de fuerzas. Vamos por parte y cucharadas y volvemos al 43, porque dijimos que la historia nos sirve para explicar el presente y cambiar el futuro. La revolución del 43, con el coronel Juan Domingo Perón a la cabeza, justicia social, readoctrinamiento, negación del libre comercio. ¿Es que tenía relación de fuerza la revolución del 43 en el concierto de las naciones? No, no tenían la más mínima relación de fuerza. Prácticamente su relación de fuerza con respecto a las potencias hegemónicas era ínfima. ¿Por qué? Porque la revolución del 43, la verdad es que llega tarde. Llega cuando la ventana de oportunidad se está ya cerrando. ¿Cuándo se abre una ventana de oportunidad para que los pueblos puedan liberarse, insubordinarse? Se abre cuando los poderes están enfrentados entre ellos, los grandes poderes enfrentados entre ellos. O cuando hay una situación de crisis muy importante en el sistema. Es Getúlio Vargas el que llega temprano, con la revolución de 1930. Perón llega tarde. Perón llega tarde cuando ya la guerra se está por terminar y donde los dos futuros ganadores de la guerra van a repartirse el mundo. Quedan pocos meses, se entiende, para el fin, se entiende, de la guerra en el 45. Pocos meses, Perón llega tarde. Pero no solo no hay relación de fuerzas porque se llega tarde y la ventana se está cerrando, sino porque Estados Unidos va a ser, después de haber sido 100 años el campeón del proteccionismo, el heredero de la prédica del libre comercio. Y el secretario de Estado, Gordon Hall, ya está diciendo en el 43, con total desfachatez, porque han sido 100 años proteccionistas, que proteccionismo es igual a fascismo, fascismo es igual a guerra, y entonces para evitar la guerra hay que, se entiende, estar en contra del proteccionismo económico, y cualquiera que se atreva a sostener posturas proteccionistas es un gobierno fascista que hay que eliminarlo de la faz de la tierra porque conduce a la guerra. Entonces, la situación en el 43 era terrible, porque no se podía hacer proteccionismo económico sin ser acusado por los Estados Unidos de fascista, de fascista. Y por lo tanto de querer la guerra, y por lo tanto se entiende había que eliminar ese tumor cancerígeno. La revolución del 43 llega tarde, felizmente llega. ¿Y por qué se apuran en el 43? ¿Por qué se desesperan los coroneles en hacer esta revolución del 43? Justamente porque saben que la oligarquía argentina, esa crisis del 30 y esa guerra ha provocado una pequeña industrialización liviana, pero que para la oligarquía es innecesaria. Y entonces, después de la guerra, la oligarquía va a admitir el libre comercio, ahora propuesto por Estados Unidos, como lo había antes propuesto Inglaterra. Entonces hay que hacer el golpe antes, se entiende, que termine la guerra, para evitar el proceso de desindustrialización y que nuestros paisanos vuelvan de nuevo a la miseria. ¿Está? Pero hay relación de fuerza, muy poca. Muy poca. ¿Qué es lo que hay? Fíjense ustedes que yo comencé esta charla con el 4 de junio
de 1946. No lo comencé por casualidad, no porque también debemos conmemorar esta fecha, que es la gran victoria de Quebracho. No, conmemorar no me motiva mucho, aunque es necesario siempre, porque hay que rendir culto, se entiende, a los héroes, porque los héroes demuestran que los ideales pueden ser realizados, pero sobre todo por esto. Fíjense ustedes, lo que va a decir acá Mansilla, un Mansilla que se había equivocado antes, cumpliendo órdenes del brigadier, que también se había equivocado, porque los conductores se equivocan, claro que se equivocan. La valiente división de mi mando ha sostenido con digno valor e inteligencia los fuegos desproporcionados del enemigo, haciéndole presentar el denuedo y bizarría de los verdaderos hijos de la patria. La valiente división de mi mando ha sostenido con digno valor e inteligencia. ¿Por qué? Valor e inteligencia, porque no se triunfa solo con valor, se triunfa con valor e inteligencia. Y en Obligado, nosotros no tuvimos inteligencia, porque no había ninguna posibilidad de detenerlos en Obligado, ninguna. Tuvimos coraje, tuvimos valor, tuvimos heroísmo, pero no tuvimos inteligencia. Es recién cuando Mansilla descubre que hay que combatirlos desde un lugar del Paraná donde la flota no tenga ángulo de tiro. Entonces, si la barranca es muy alta, la flota no tiene ángulo de tiro. Y entonces uno con menos cañones puede provocarle más daño, ¿está? Sin que el otro pueda provocar un daño tan terrible como el que nos provoca, se entiende, en Obligado. Entonces, la primera vez tuvimos nada más que coraje, pero nos faltó inteligencia. Nos faltó inteligencia. La segunda vez, cuando los derrotamos, tuvimos el mismo coraje, pero con inteligencia. Se vence con coraje e inteligencia. No se vence solo con inteligencia, ni solo con coraje, ni solo con heroísmo, ni solo cuando se combina la inteligencia con el coraje. ¿Está? ¿Y qué es lo que hubo en el 43? Hubo coraje e inteligencia. Hubo coraje e inteligencia. Se decía la señora, que no podía hacer mal porque no había relación de fuerza, decía la señora. No me refiero a la gran señora que está viva, se entiende, y exiliada, ¿está? En Madrid porque todavía acá quieren ponerla presa. No, a la señora con minúscula, no a la señora con mayúscula. Que no había relación de fuerza, por eso ya no podía hacer más. Bueno, recordemos, ¿entiende?, cuál era la relación de fuerza, y con estos dos ejemplos ustedes van a ver que si no había relación de fuerza en el 43, ¿está?, no había nada. Se hizo con inteligencia y con coraje. Con estos dos episodios, ustedes van a entender lo que quiero decir. Cuando Perón hace, porque lo hace Perón. Perón es el corazón del GO. Es el corazón del GO. Es la inteligencia del GO. Es el quien hace los informes de análisis de situación que después van a llevar a la acción. Pero los hace él de puño y letra. De puño y letra. Cuando Perón hace el golpe del 43, porque lo hace Perón, junto con sus camaradas de armas, inmediatamente viene la reacción, se entiende, se entiende, norteamericana, de los anglosajones, de los norteamericanos. ¿Y cuál es la reacción? La reacción es nada más ni nada menos que terminar por la fuerza con el gobierno surgido en el 43, y terminar por la fuerza. No estoy diciendo nada que no se pueda buscar en los libros. Yo lo vi en los archivos, lo vi yo en Itamaraty, lo vi yo en los archivos en Washington, pero hoy ya se puede ver en los libros. Se puede ver un libro que puede comprarse en cualquier librería de calle corriente. Argentina, Brasil, los Estados Unidos, de la Triple Alianza Mercosur, está Luis Alberto Moniz Bandeira. Se puede ver ahí. ¿Cuál es la primera reacción de Estados Unidos? Tratar de bombardear y aniquilar la ciudad de Buenos Aires. Bombardear, repito, bombardear y aniquilar la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo era el plan? El plan de los Estados Unidos era que 300 aviones norteamericanos de la Cuarta Flota estacionada en el Atlántico Sur, pintados con la bandera brasileña, sobrevolaran Buenos Aires y aniquilaran la ciudad de Buenos Aires. En compensación, el Brasil se iba a quedar con la Mesopotamia. Esta propuesta la acepta Itamaraty.
Itamaraty, con su ministro de Relaciones Exteriores, acepta esta propuesta. Sí, señor, la acepta. Así es. Están los documentos. No lo dice un enemigo de Brasil, lo dice el que está hablando, que es un amigo de Brasil. Y lo escribe Luis Alberto Monivandeira. Pero también la va a aceptar la Armada brasileña y la va a aceptar el ejército brasileño. ¿Y quién lo veta? ¿Quién veta esto? Que era el fin de la revolución y el fin de la Argentina. Con 300 aviones iban a aniquilar, se entiende, Buenos Aires. Lo veta un gaucho, lo veta Getúlio Vargas. Porque la revolución del 43 está en perfecta concordancia con el gobierno de Vargas. Es Luzardo, el embajador, se entiende, de Vargas en Buenos Aires, el contacto directo entre Perón y Vargas. Pero a su vez, Perón conoce profundamente el Brasil, se entiende, y a Vargas a través de que había sido agregado militar, se entiende, agregado militar en el Brasil y había sido también uno de sus padrinos políticos, el general Sarovia. Es decir, que Perón ya está en contacto con Vargas. Gran parte de las cosas que Perón hace son de inspiración varguista, no fascista, varguista. Están perfectamente en sintonía con Vargas y por eso cuando llega al escritorio de Vargas, se entiende, la idea de bombardear Buenos Aires para quedarse y cumplir con el viejo sueño del imperialismo lusitano, de quedarse con la Mesopotamia, Vargas dice, sobre mi cadáver, sobre mi cadáver. Es decir, hay coraje en el 43, pero también hay inteligencia. Hay inteligencia porque se ha ya acordado el tándem con, se entiende, el varguismo. Se está trabajando en común con Vargas. Obviamente esto lo hacen los servicios de inteligencia, totalmente se hace fuera de la Cancillería. No se habla de esto públicamente. Pero los norteamericanos van a insistir, no se van a dar por vencidos fácilmente. Y van a volver a tentar, se entiende, a Brasil. Esta vez eran aviones que tenían que partir desde Río Grande do Sul, también norteamericanos, pintados con la bandera, ¿no es cierto?, brasileña, pero con pilotos norteamericanos y aviones norteamericanos. Y otra vez la misma tentación, aquel sueño, se entiende, lusitano, de llegar a la frontera que ellos llamaban la frontera natural del río Paraná, quedarse con Misiones, Corrientes, se entiende, y Entre Ríos. Otra vez Itamaraty dice que sí, otra vez el ejército dice que sí, otra vez la marina dice que sí, y otra vez Getúlio Vargas dice sobre mi cadáver. Esto para que vean que no había relación de fuerza en el 43. Porque lo que ha hecho esa herejía progresista, esa herejía progresista que se adueñó del peronismo, decir, bueno, da a entender que todo le fue fácil a Perón. Todo le fue fácil a Perón. Que había relación de fuerza, no había ninguna relación de fuerza. La ventana se estaba cerrando y los Estados Unidos estaban dispuestos a aniquilar, a bombardear Buenos Aires. Hubo coraje y hubo inteligencia. Pero claro, Perón entonces rechaza el libre comercio, proteccionismo económico, rechaza la hispanofobia, pero también y sobre todo a través del impulso de Eva Perón, porque la que más firme se puso en esto fue Eva Perón, va a rechazar el iluminismo. Claro, porque a partir de la caída de Rosas lo que reina es el iluminismo, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Por eso se va al colegio y en el colegio no hay enseñanza religiosa alguna. Y Eva dice, hay que tener educación religiosa en los colegios. Hay que tener educación religiosa en los colegios. ¿Es esto una medida dictatorial? No, en absoluto, porque la mayoría del pueblo es creyente. Pero si hay algún padre que no quiere esta educación, el gobierno no lo va a obligar de ninguna manera. Se va a dar, se entiende, educación cívica. No es que se le está obligando, porque el peronismo no es fascismo. No es de arriba para abajo y por la fuerza. Es de abajo para arriba por la persuasión. Se le va a brindar la oportunidad a los niños que no tienen plata para pagarse un colegio de educación cristiana de recibir una educación cristiana. El Estado le va a brindar esa oportunidad. La oportunidad que sus padres no pueden hacer porque no tienen dinero para mandarlo a un colegio privado. Pero si un padre no quiere, no se le va a brindar esa oportunidad. Va a recibir educación cívica. Va a recibir educación cívica. Acá no hay ninguna dictadura, ninguna imposición.
Ninguna. Solo brindarle posibilidades al pueblo argentino. Y en esa tarea de adoctrinamiento, ¿está? Que está bien dicha la palabra y no hay que avergonzarse. Se va a poner como día festivo, está el 12 de agosto. ¿Para qué? Para que se descubra el pueblo argentino quién es su enemigo histórico. ¿Quién es su enemigo histórico? El 12 de agosto va a ser día festivo. ¿Está? Va a ser día festivo en todos los colegios y en toda la nación, porque se va a conmemorar la reconquista de Buenos Aires, en el día en que vencimos con las armas al imperialismo inglés, pero también el día, ¿está? O los días anteriores, en que la oligarquía argentina en el fuerte juró lealtad a su majestad británica. Juró lealtad a su majestad británica. Y su majestad británica juró defender sus bienes y propiedades hasta el final. Pero Perón no solo rechaza la hispanofobia, no solo rechaza el libre comercio, no solo rechaza la falsificación de la historia y por eso pone, se entiende, el 12 de agosto, sino que Perón va a rechazar también algo que los nacionalistas no entendían bien porque habían quedado atrapados, se entiende, en la historia mitrista. Ustedes dirán, ¿cómo? Claro, los nacionalistas, que son el corazón del revisionismo, ¿está? Que reivindican la figura de Rosas, sin embargo han quedado atrapados por la historia mitrista, por la primera premisa de la historia mitrista, y por eso el fracaso del nacionalismo, porque quedan atrapados en la primera premisa que ellos no logran descubrir, ¿está? Que la trampa, se entiende, de Mitre, el hombre más inteligente y más influyente en la historia argentina junto con Juan Domingo Perón, nada más que uno para la sinarquía y otro para la nación y el pueblo. ¿Cuál era esa trampa? La trampa de creer que la Argentina era una nación. La Argentina no es una nación. La Argentina es una parte de la gran nación hispanoamericana. La Argentina es una provincia de la magna patria. ¿Está? El que lo descubre es Manuel Ugarte. El que lo descubre en este lugar del Río de la Plata es Manuel Ugarte. Y Perón asume eso. Y entonces Perón entiende que la patria es la patria grande. Y por lo tanto el gran proyecto de reconstrucción de la unidad perdida. La reconstrucción de la unidad perdida, que incluye también al Brasil, porque ahí están los ignorantes que me escuchan, están burros, pobrecitos, y dicen, este hombre habla de Hispanoamérica, entonces excluye al Brasil. No, ya lo había explicado Rodó, Hispanoamérica para nosotros es también el Brasil, porque la Hispania, se entiende romana, era tanto Portugal como tanto la actual España. La Hispanoamérica incluye los ambos rostros, se entiende, ambos rostros de la América del Sur. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra desunión comenzó en 1640 en la península, que estaba unificada, porque la reunificación de España no se dio en 1492 como uno tiende por costumbre a decir. No, faltaba una parte a ser reunificada, que era Portugal. La reunificación se dio en 1580, cuando luego de la muerte del rey Sebastián de Portugal, gran rey, querido por su pueblo, asume, está como heredero legítimo de la corona portuguesa Felipe II. Entonces Felipe II es tanto rey de España como rey de Portugal. Ahí se produce la reunificación. Y eso fue el momento más temido por el imperialismo anglosajón, que trabajó de ahí sin descanso para la ruptura de esa unidad, que la va a lograr en 1640, cuando el traidor, el duque de Braganza, se subleva, se entiende, contra España, no el pueblo portugués, que no quería esa independencia, el duque de Braganza, apoyado por Inglaterra, ¿está? Y entonces consigue la independencia de Portugal, ¿no? Y convertida a Portugal en un subimperio del Imperio Británico, ¿no? Por eso Perón, ¿qué dice? ABC, ¿está? Dice, reconstrucción de la patria grande, pero reconstrucción que abarca también al Brasil. Entonces le propone a Vargas la constitución de ese gran bloque económico, que tiene que ser el núcleo de aglutinación para la América del Sur, Argentina, Brasil, se entiende, y Chile. ¿Y por qué se comienza por un núcleo de aglutinación? Porque es el núcleo de aglutinación el que va a atraer a los otros países, se entiende, de la América del Sur. ¿Está? Porque si no hay sintonía entre Argentina y Brasil, se forman dos bloques, ¿está? Y se combaten uno contra otro. ¿Y por qué no vamos a comenzar con México? Porque poner
poner los pies antes de tener poder en el Caribe, en América Central y en América del Norte, donde está México, en América del Norte, implican que los norteamericanos nos corten no el pie, sino la pierna completa. O sea, hay que hacerse primero fuerte en América del Sur para tirar después un salvavidas, ¿se entiende?, a la América Central y a la América del Norte. Entonces, Perón, contra el iluminismo, contra el hispanismo, ¿se entiende? Contra, ¿se entiende?, el nacionalismo de campanario. Es decir, es el que, como dijimos antes, saca el mantel completo y realiza la insubordinación ideológica. Claro, una insubordinación ideológica no es nada si no va acompañada del impulso estatal adecuado. Del impulso estatal adecuado. ¿Qué quiere decir el impulso estatal? El impulso estatal pone en acto lo que se encuentra en potencia, que es una semilla de roble. Semilla de roble es, ¿se entiende?, un roble en potencia, pero en acto es la nada. Es como la Argentina hoy, en acto es la nada. Pero la semilla contiene todo para ser una potencia, para que la Argentina sea una potencia, un roble. Entonces, insubordinación ideológica, más se entiende impulso estatal, ¿está?, igual insubordinación fundante, ¿está?, que es lo que va a ponerse en marcha, lo que va a ser absolutamente exitosa y lo que va a destruir entonces el estatuto legal del coloniaje. ¿Está? Estatuto legal del coloniaje. Esa insubordinación fundante es tan exitosa que no puede detenerla ni siquiera la revolución, ¿se entiende?, o contrarrevolución del 55, la revolución fusiladora del 55. No puede detenerla. Hay momentos que hay empate, pero no puede volver hacia atrás. ¿Está? Porque aparte, estos pilares han calado hondo más allá de las fuerzas que conduce el peronismo, incluso en el radicalismo. Por eso se entiende Frondizi industrialista. No entiende todo, pero algo entiende. ¿Cuándo se entiende, se termina esta insubordinación fundante que avanza a los tumbos, con avance y con retroceso? Esta insubordinación fundante se termina después de que se profundiza nuevamente a partir de 1973 de la mano del general Perón y de Isabel Martínez de Perón, que profundizan de nuevo y ponen a la Argentina en marcha, se entiende, de realizar la insurrección fundante, y por eso el lema de la Argentina potencia. ¿Es la Argentina una potencia? Claro que no lo era. Lo quería hacer, porque como una semilla de roble contenía todo para ser una potencia. Esto se termina, se entiende, con el golpe de Estado del 76, que va a instaurar un nuevo estatuto legal del coloniaje. El estatuto legal del coloniaje tiene leyes, tiene estructura material y tiene una superestructura cultural que lo sostiene. Que lo sostiene. Las leyes son las leyes de entidades financieras. Las leyes son las leyes que ponen, se entiende, Menem, que le da, se entiende, el control del Paraná, por el cual luchó Mansilla, al extranjero. El control del Paraná al extranjero. No alcanza con que tengamos aduana nosotros y gendarmería para controlar el Paraná cuando uno le da la llave de su casa, se entiende, al extranjero, que son el control de sus puertos. La ley de puertos y sobre todo la ley de minería. Y acá yo desafío a cualquiera, porque no hay ningún político en Argentina que se atreva a hablar, se entiende, del tema minero. Ninguno. Por el tema ecológico sí, pero no en la realidad. La realidad es que la Argentina vencida va a pagarle a Inglaterra, se entiende, con, se entiende, su cordillera de los Andes, porque todas las compañías son compañías británicas. Son compañías mamuscas. Uno le va sacando el sombrerito y termina siempre primero en Vancouver, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y después en Londres. Y estamos siendo expoliados, se entiende, expoliados en la cordillera de los Andes. Y entonces la herejía hace como el tero, grita en un lado para que no se vea dónde están los huevos. Y entonces nos llevó, se entiende, el absurdo enfrentamiento con el campo. Pero si la oligarquía, como explica Rulli, ya no existía más. Con el campo, con los chacareros en Santa Fe. Porque es una herejía. Mantiene como un discurso contenidos de verdad, pero grita en un lado porque los huevos están en otro. Entonces distrajo a los jóvenes y los organizó. Luchamos contra la oligarquía. No, explicó Rulli, ¿qué oligarquía?
si la renta diferencial fundamental de la Argentina, la renta diferencial está en la cordillera de los Andes. Es en la cordillera de los Andes donde está nuestro lo que Marx podría llamar el capital primitivo, la posibilidad de acumular capital para la justicia social, está para regenerar el tejido social y para regenerar el tejido industrial, y por lo tanto recomponer el poder nacional. Pero de eso ninguno habla de eso. Ninguno habla de que Ghana le cobra a las mismas mineras que están instaladas en Argentina el 20% de retención. Y Argentina, en un acto revolucionario del presidente Kirchner, revolucionario, le intentó cobrar el 2%. Claro que vino fue después mucho peor, ¿está? Porque ese se lo bajó a cero. ¿Está? Ese ya no es una herejía, por eso no tiene fuerza. Es la negación total y completa. La herejía tiene fuerza porque conserva elementos de verdad. Y por eso se entiende, engaña a los jóvenes, porque conserva elementos de verdad. ¿No? Pero ahí está, en la cordillera de los Andes. ¿Está? ¿Y qué hace la herejía? En la herejía se entiende, niega el marco humanista. Es decir, el peronismo es una filosofía de vida profundamente cristiana, profundamente humanista. ¿No? Profundamente cristiana, profundamente humanista. Porque va en contra del iluminismo. Porque si no va en contra del iluminismo, no reconstruye, se entiende, la fe fundante. Y si no reconstruye la fe fundante, el poder comienza a desconstruirse. ¿Y qué hace, se entiende, la herejía? La herejía se embandera, se entiende, de verde para aprobar el aborto y para aprobar todas las leyes que dicen que el gallo puede ser gallina por su solo deseo y que la gallina puede ser gallo por su solo deseo. Es decir, la introducción en el cuerpo de la nación y de su doctrina de la posverdad. Si no hay verdad, no hay trascendencia. La trascendencia no existe, porque la trascendencia es la suma verdad. Y entonces, si no hay verdad, no hay trascendencia, hay relativismo. No hay valores eternos, todo da igual. Entonces, ensayan como explicaciones, ¿no es cierto? Diciendo, no, pero la doctrina se actualiza. No, querido hijo, lean a Perón. La doctrina es eterna en los grandes principios. Las formas de ejecución se actualizan. Y el aborto que aprobó con mano alzada la señora Cristina Fernández de Kirchner y que acompañó a ello todos los otros herejes, está en la negación más absoluta, se entiende, del principio cristiano de la defensa del derecho a la vida. La vida para el cristianismo es sagrada, es sagrada. Nadie puede atentar contra la vida de un ser humano. Y una cosita está que tiene uñitas, que tiene uñas, que tiene manito, que tiene dedito, que tiene pelo, que es un ser humano. Y esa señora aprobó que se lo matara. ¿Está? Los otros que lo aprobaron no son herejes, porque ellos nos niegan en bloque. Estos niegan una partecita para seguir atrayendo creyentes. ¿Está? Repito una vez más, porque acá está la clave de la gran confusión que existe y por la cual hay muchísimos compañeros de muy buena intención, de muy buen corazón, ¿está? Que dejaron parte de su vida militando en el peronismo, ¿está? Que arriesgaron el pellejo, que hoy apoyan a la herejía. Claro, porque no saben que es una herejía. Marcelo, ¿te puedo 5 minutitos más? ¿Te parece? Y vamos cerrando. Claro, ya sabía que me iban a echar, ¿eh? No sabía que me iban a echar los amigos. Digo, no, que me eche el enemigo, pero bueno, es una broma, es una broma. Sé que me excedo. Me dejan hablar y termino hasta las 3 de la mañana. La negación de un sistema en su totalidad no es herejía, ni tiene el poder creador de una herejía. Es de la esencia de la herejía dejar en pie gran parte de la estructura que ataca. Y de ahí que haya muchos compañeros que se crean que el kirchnerismo y el cristianismo es peronismo. De este modo, puede atraer a los creyentes y sigue afectando sus vidas, aunque apartándolas de sus caracteres primitivos. De ahí que se dice de las herejías que sobreviven por las verdades que conservan. ¿Está? Y de ahí nuestra gran confusión está porque esta herejía, que es la herejía progresista, la herejía progresista, está provocando la mayor degradación moral, cultural y antropológica de la Argentina. Pero de ahí no sirve la historia. La historia no sirve porque se demuestra que con el coraje y con la inteligencia que tuvo Mansilla un 4 de junio para vencer a la flota de intervención francesa, anglo-francesa, la flota de intervención más grande del mundo, con coraje
e inteligencia se puede. Ahí está el 4 de junio, cuando no había ninguna relación favorable, cuando se estaban por cerrar las puertas del mundo y del sistema, cuando estaban decididos a pulverizarnos con 300 aviones, demuestra esa revolución del 43 que con coraje y con inteligencia se puede. Y yo los invito a que retomemos el camino de la insubordinación fundante con coraje y con inteligencia. Pero esto requiere saber que lo que hay hoy y lo que hubo es una herejía y no es peronismo. Pero los invito porque con coraje y con inteligencia podemos retomar el camino de la insubordinación fundante para refundar nuestra patria, para iniciar, se entiende, el camino de la dignificación de nuestros compañeros trabajadores, de nuestros compañeros más necesitados, pero no solo reconstruirlo, se entiende, materialmente, reconstruirlo espiritualmente, porque como decía Perón, lo que está roto es el hombre. A esa gran tarea, a la gran tarea de la reconstrucción y de la liberación nacional, es que yo los invito. Y que estoy seguro que muchos jóvenes, cuando se les aclaren las ideas, estarán con nosotros en el camino de la reconstrucción y de la liberación nacional. Negando, se entiende, a las dos herejías que infectaron el cuerpo del peronismo, destruyeron el peronismo y se quedaron con el peronismo, a la herejía liberal y a la herejía progresista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Te agradecemos por el espacio y por la charla que nos diste. Los compañeros acá en el chat te mandan muchos saludos, muchos cariños. Están agradecidos de que estés en la arena política. Todos los compañeros de Santa Fe acá te mandan cariños. Y bueno, muchas gracias por tu charla. Y también Isiar, también estoy leyendo los comentarios de acá del chat, la quieren de diputada, quieren una silla en el Congreso para ella, la quieren como ministra de Desarrollo Social. Ya le tenemos a los dos un gran cariño y son nuestros referentes. Y estamos muy agradecidos de escucharlos siempre. Y bueno, por último, José, te agradezco por la oportunidad de empezar a presentarnos a los tres. Yo soy nueva acá en la Brigadier, estoy desde noviembre. Le agradezco a Nacho y a Federico que me hablaron de la agrupación. Y cuando fui acá a La Plata con los compañeros me sentí un trato muy cálido, mucho respeto. Yo quizás vengo también de un sector medio confundido y sentí que, bueno, que no son sectarios ni nada por el estilo, estamos todos unidos por la causa. Así que, bueno, les agradezco a los tres por estar presentes acá y a todos los compañeros que nos mandan buena onda, amor, así que nada, es lo más importante en estos tiempos. Les agradezco y bueno, Serra, José, muchas gracias. Bueno, gracias Cami, ese es el espíritu de nuestra organización, es ser fieles y firmes a los principios que han expresado los dos compañeros y ser inteligentes, como muy bien marcó Marcelo, para la restauración cultural que pedía Isiar y para la restauración política. Y es por eso que vamos en este proceso electoral que está en marcha a ser lo más inteligente posible para ocupar los lugares de toma de decisiones y acceder al poder político y poder volver a la senda del 4 de junio, que es nuestra senda fundante como organización y la senda que marcó el movimiento nacional con todo lo que han enumerado los compañeros. Así que bueno, los convocamos a todos a seguir este camino y muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo y los esperamos en la próxima charla. Así que bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y que viva la patria, que viva el movimiento nacional, que viva el peronismo, que es la única salvación que tiene la Argentina. Y es por ello que vamos a trabajar hasta dar todo lo que tenemos y un poco más también. Bueno,